Damos gracias a Dios porque nos permite comunicar el mensaje en este día. Les agradecemos de corazón a los hermanos, personas que nos ven en otros lugares, y les damos gracias por su apoyo. Queremos que compartan el mensaje con las personas. El tema de hoy es muy bonito y espero que les sirva a usted, hermano o persona que nos escucha, para saber la misericordia que Dios tiene para con nosotros. El tema está basado en el libro de Juan, las cartas de Juan, en la primera carta y el capítulo 2. Le voy a invitar a que me acompañe en esta lectura, primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer del versículo 1 al versículo 6. Primera de Juan 2, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Acompáñenme en una oración. Bendito y poderoso Señor, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos una vez más por este bonito día, porque nos has cuidado y protegido y bendecido. Hasta ahorita, Señor, no ha pasado nada en nuestros hermanos, a los que conocemos de cerca. No ha habido enfermos, no ha habido contagiados, no ha habido otros accidentes. Gracias, Señor, por cuidarnos y protegernos. Gracias, Señor, por los hermanos que estamos aquí, Señor, para mandar este mensaje, Señor, a las personas que nos escuchan. Gracias, Señor, por las personas que con su amor y su amabilidad nos escuchan en sus casas. Permite que esta palabra, Señor, llegue a los corazones. Que cuando menos haya una persona que se identifique con este tema y que se beneficie, para que de esta manera tu palabra no regrese a ti vacía. Pedimos que nos acompañe de principio hasta el fin, y que el bendito Espíritu Santo esté con nosotros para que nos aclare aquellas cosas que quizás no podemos entender, y que Él sea el que nos guíe a toda la verdad y a toda la justicia. Está conmigo, Padre Santo, para que no diga cosas que no deba decir, sino que todo sea de acuerdo a tu santa palabra. Señor Santo, esta bendición la pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que en todas las ciudades hay siempre estos comerciales. Los periódicos anuncian continuamente los servicios de los abogados. Hay muchos abogados. La mayoría de ellos se ofrecen, ¿verdad?, como personas honestas, personas que se interesan en usted, que quieren defenderlo, y muchos de ellos gastan mucho dinero en publicidad. La idea es de que nosotros como seres humanos sí vamos a necesitar un día un abogado. Es casi muy difícil pensar que una familia no lo ha necesitado, lo está necesitando o lo va a necesitar en el futuro. Muchos de estos abogados son sinceros, aman la ley, aman su profesión, pero muchos no. Muchos de ellos son corruptos. Muchos de ellos no les interesa defender a la persona, les interesa su dinero, les interesa sus propios intereses, y en realidad a veces cometen el grave pecado, error, de a veces condenar al inocente y declarar inocente al culpable. En muchos países la justicia casi no existe. Hace tiempo estaba oyendo la televisión de unas mujeres que vivían por ahí en un pueblo de México, que estaban en la cárcel, tenían ya meses y no sé si años, porque habían robado una gallina, habían robado algo para comer. Y esto nos dice que la justicia a veces no existe. Había una mujer joven, parece que era abogada, y estaba tratando de ayudarlas porque decía, no es justo, no es correcto que ellas, habiendo robado poco, y tengan tanto tiempo sin hacerles justicia. Y esto es lo que sucede en este mundo. No hay mucha justicia. A veces, si usted tiene dinero, lo defienden, y si no, simplemente le dicen, declárate culpable, y se acabó el asunto. Bajo el Antiguo Testamento,
Muchos hombres de Dios, como los sacerdotes, eran a veces jueces del pueblo de Dios. Dios los puso para impartir justicia al pueblo. Y el Señor siempre les decía que ellos fueran personas justas, ecuánimes en cuanto a la administración de la justicia. Más tarde, cuando Moisés, recuerde que el pueblo era muy numeroso, y Dios le dijo, busca jueces, busca personas que te ayuden, porque tú estás resolviendo todos los problemas. En el libro de Deuteronomio capítulo 1, vamos a leer las recomendaciones que Dios hacía a los jueces y a los oficiales del pueblo. Deuteronomio 1 del 13 en delante. Le dice Dios, por ejemplo, Deuteronomio 1:13, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, escuche bien, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio, dice, es de Dios, y la causa que os fue difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Dios le está diciendo a estos hombres que son expertos, príncipes del pueblo, que lo que ellos van a hacer es juzgar entre uno y otro, y que no hicieran juicios extraños, que no se inclinaran hacia la injusticia, que no hicieran distinción. Dice, aunque sea el juicio pequeño o grande, deben actuar con justicia. Esa es la verdadera justicia. En el capítulo 16 del mismo Deuteronomio, del 18 al 20, vuelve otra vez Dios a recomendarles esto. Deuteronomio 16, 18 al 20 dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo, dice, con justo juicio. Un ejemplo, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes sobornos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios es justo. Y quería que estos jueces y oficiales en el pueblo actuaran como Dios es. Y muy claro le dice, no aceptes sobornos, no te ciegues. Los griegos, dice la historia, usted quizás lo ha visto de algunas oficinas de abogados, a una mujer con los ojos vendados, dos platillos de aquellos que se usaban antes como balanzas, dando a entender, aquella mujer representaba la justicia, pero tenía una venda sobre sus ojos. Esto daba a entender que la justicia debería ser ciega, no inclinarse ni a uno ni a otro, al pobre o al rico, al extranjero o al ciudadano. La justicia debe ser igual para todos. Y aunque Dios le recomendó esto al pueblo, ellos realmente no lo hicieron. El pueblo mismo de Dios no cumplía con los requisitos. Hay muchos pasajes, pero acompáñenme en Isaías capítulo 5, en la parábola de la vid, cuando Dios dice al pueblo de Israel que él esperaba justicia y recibió lo contrario. Por ejemplo, dice Isaías capítulo 5 y versículo 7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, esperaba justicia y aquí clamor. ¿Cómo era posible que el pueblo de Dios, tanto que Dios lo bendijo, lo cuidó, lo protegió, y ellos no estaban actuando con justicia? ¿Por qué? Por lo mismo de que ellos hacían acepción de personas, o simplemente ellos aceptaban el soborno. Cuando los jueces de hoy no tienen interés por la justicia, a ellos les interesa el dinero. En el libro de Miqueas capítulo 3, mire lo que dice Dios del pueblo de Israel y sus jueces. Miqueas capítulo 3, versículos del 1 en delante. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber
lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. El pueblo mismo era víctima de sus príncipes. Como un hombre que desata un animal, mata un animal y no le tiene compasión, lo corta en pedazos, dice Dios, así están ustedes haciendo con el pueblo. Los desolláis, dice, como carne para hacer un caldo, dice, les quitan todo lo que tienen. Y esto es algo triste, la verdad, saber de que era el pueblo de Dios. En el libro de Amós, en el capítulo 5, también dice algo parecido. Amós capítulo 5 dice, por ejemplo, en el versículo 7, dice Amós 5, 7, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Y luego dice el versículo 11, por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo, recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. No había interés por los pobres. Les quitaban su comida, les quitaban su ropa, les quitaban sus bienes y les decían, porque yo estoy defendiéndote de la justicia. Y dice Dios, ustedes simplemente no son buenos jueces. Nosotros sabemos pues que Dios quería que hubiera justicia. Usted se recuerda de Elí, el sacerdote, que cuando aquella mujer llamada Ana, que era estéril, y dice que iba a ir las puertas del tabernáculo, ella lloraba y ella descargaba su espíritu. Y cuando Elías la ve, él está, me imagino, sentado viendo a Ana y la confunde con una mujer ebria. Y le dice, mujer, esto no es lugar para que estés aquí con tu borrachera. Vete afuera a digerir tu alcohol. Ella le dijo, no, Señor, yo no estoy ebria. Lo que pasa es que estoy triste porque no tengo un hijo. Elí fue muy duro. Era un sacerdote. Era muy duro con Ana y era muy blando con sus hijos. Sus hijos eran perversos y andaban perdidos, pero no los corregía. Pero con Ana sí fue muy cruel. Por eso Dios lo castigó a Elí y a sus hijos, porque él no era justo. Entendemos pues que nosotros tenemos que saber que Dios quiere de nosotros justicia. Usted recuerda en el libro de Mateo 26, cuando Cristo mismo, ya trasladándonos a los días de Jesús, los líderes del pueblo eran igual de perversos. Mateo 26, voy a leer del versículo 57 en delante. Mateo 26, 57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes, escuche esto, y los ancianos y todo el concilio, todos los líderes del pueblo ahí están con Jesús. Dice, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. No eran ellos que representaban la justicia y están buscando testigos falsos contra Jesús. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, sin duda que los compraron, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Y dice, que testifican contra ti. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, por favor, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo,
que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Mire la reacción de estos líderes perversos. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y como todos eran igual que él, le pregunta a la gente que tiene ahí, los compañeros de justicia, ¿qué les parece? Ellos respondieron: el reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetícenos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Si estos eran los líderes del pueblo, los que deberían tener un poco de decencia y de justicia, simplemente todos se han olvidado de la justicia y la verdad. Jesús es la verdad andante. Lo tienen enfrente y simplemente dicen: este hombre es blasfemo. Los blasfemos eran ellos. Eran corruptos, eran perversos. Dios sabía que esto iba a pasar con Jesús. Jesús lo sabía. Debería de haber nada más un sumo sacerdote, pero había dos. Caifás es el sacerdote. Según la historia, parece que Anás había sido destituido por Pilato, pero son suegro y yerno, y juntos están compartiendo el poder, pero solamente debería haber uno. Como el tiempo es corto, vamos al libro de Hebreos para ver algunas diferencias entre Jesús como el sumo sacerdote y los sumos sacerdotes del pueblo de Dios. En Hebreos capítulo 5, por ejemplo, del 1 al 4, dice algunas de las cosas que los sumos sacerdotes no hacían. Hebreos 5, del 1 al 4, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Este es el trabajo del sumo sacerdote, para que se muestre, escuche bien, paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote era el máximo dirigente del pueblo, el hombre más cercano a Dios. Y Dios le dijo a los sumos sacerdotes: ustedes van a ofrecer sacrificios por sus pecados y por el pueblo. Pero les dice a ellos: tienen que mostrarse, dice, pacientes con dos tipos de personas: los ignorantes y los extraviados. ¿Por qué? Dice: porque también ustedes están rodeados de debilidad. Es decir, Dios les está diciendo: ustedes no son mejores que ellos. Su papel no era más impartir justicia. No se aprovechen porque son los jueces. Dice: porque ustedes también están rodeados de debilidad. Dios sabía que el pueblo necesitaba líderes y escogió a los sumos sacerdotes, pero ellos no cumplieron con su misión. Todos sabemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento fue algo maravilloso y glorioso. Dios escogió a la tribu de Leví y a Aarón para que de ellos fuera el sacerdocio, y era algo precioso y glorioso. El pueblo de Israel se sentía orgulloso del sacerdocio levítico. El sumo sacerdote, acuérdese, una persona especial, con una mitra, con un pectoral, con ropas especiales, algo maravilloso y glorioso. Pero Dios les recuerda que ellos son solamente representantes de Dios en la tierra, y que deben tener esa con misericordia y compasión del pueblo, cosa que ellos no tuvieron. Hebreos capítulo 9 y versículo 25, miren lo que hacía el sumo sacerdote. Hebreos 9, 25. Dice: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El sumo sacerdote hacía esto: entraba en el lugar santísimo una vez al año, con una pequeña urna con sangre, con un hisopo, la derramaba allí en el arca del pacto, en el lugar santísimo, por él y por los pecados del pueblo. Ese era su trabajo. Esa era su representación. Era el mediador entre Dios y los hombres. Por él el pueblo
por decir así, tenía perdón de pecados. Y era algo hermoso. Pero ellos se olvidaron de la ley, se olvidaron del lugar que Dios les dio. En el libro de Hebreos, otra vez, capítulo 8, dice, por ejemplo, también en el versículo, déjeme ver, en el versículo 1, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Verso 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido, para eso fue llamado, para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote no entraba diciendo, yo no tengo pecados, soy el representante de Dios. No, él tenía que ofrecer, primero decíamos, un sacrificio por él y por el pueblo. Él debería recordar que él era pecador igual que los demás, pero él se olvidaba de estas cosas porque se había llenado de orgullo. A veces pasa en algunas iglesias que las personas que dirigen las iglesias no son puestas por Dios, son puestas por los hombres, o a veces son puestas por Dios, pero los hombres se corrompen. Dios quería que los hombres, líderes del pueblo, decíamos, fueran compasivos, pero no lo fueron. Capítulo 6 de Hebreos, una de las cosas maravillosas que Jesús hizo también, que los sumos sacerdotes no hicieron, dice ahí en Hebreos capítulo 6, del 17 al 20. Hebreos 6, 17 al 20 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, escuche bien, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Los sumos sacerdotes entraban, decíamos, una vez al año, pero como representantes del pueblo. Jesús entró al lugar santísimo no como representante, sino como precursor. Acuérdense que bajo el Antiguo Testamento solamente este personaje, el sumo pontífice, podía entrar al lugar santísimo. El sacerdote común, el pueblo, jamás tenía acceso al lugar santo o al lugar santísimo. Y dice que aquí hay dos cosas importantes. Dios hizo algo que los sumos sacerdotes jamás hicieron. Dice que por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bajo el Antiguo Testamento se ofrecieron millones y millones de animales, millones y millones de galones de sangre corrieron sobre el altar, y ninguno de esos animales, ninguna de esa sangre acercó 1 milímetro al hombre a la presencia de Dios. Y Jesús, con un solo sacrificio, dice que Él es el ancla del alma que penetra hasta el velo. Si usted ha viajado en barco, los barcos todos tienen un ancla. Cuando llegan a un puerto, el barco suelta el ancla, entra debajo del agua, y cuando está debajo del agua, ahí el barco se queda anclado. Pues Jesús hizo eso. Él es nuestra esperanza. La cadena de la fe es la que nos ata a Jesús. Ya no es a un hombre, ahora es Jesús. Él es nuestro precursor. Es decir, Jesús entró al cielo dándonos a entender que nosotros somos los siguientes. Y jamás bajo los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento esto era posible. El sumo sacerdote entraba, si esto fuera el altar del incienso y esto fuera el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba a quemaba incienso en esta parte, para cuando entrara donde está el arca y ofrecer la sangre por el perdón de él y del pueblo, no muriera. Tenía que quemar incienso cuando estaba en la presencia de Dios.
Y Jesús mismo, como sumo sacerdote, no entró con sangre ajena, entró con su propia sangre y rompió el velo, separó el lugar que nos dividía, el lugar santo, el lugar santísimo, y nos dejó el camino abierto. ¡Qué maravilla! Jesús hizo en un rato, en un momento, lo que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento jamás pudieron hacer. Usted puede leer en casa, en Números 35, del 11 al 15. Dios le dijo a Moisés que estableciera ciudades de refugio. Y Moisés estableció estas ciudades. ¿Para qué eran las ciudades de refugio? Cuando una persona mataba a otro por accidente, no fue que lo planeó, no fue con ventaja, por accidente, como pasan a veces, la persona que había matado al otro podía huir y refugiarse en la ciudad de refugio. Allí tenía que permanecer. La única manera que podía regresar a su familia o a su pueblo era cuando el sumo sacerdote que estaba vigente muriera. Si esta persona que estaba en la ciudad de refugio regresaba al pueblo antes que el sumo sacerdote muriera, la persona familiar del que había sido muerto tenía autoridad de hacerle daño. Él no podía regresar. Creo que este tiene un poquito significado con la iglesia. La iglesia es esa ciudad de refugio. El sumo sacerdote es Cristo. Cuando nosotros pecamos, el único lugar donde hay refugio es la iglesia. Y Jesús dice, no se preocupen, yo estoy allí, yo los espero, yo los entiendo. Y esa es una esperanza, decíamos, que nos debe llenar de gozo y de alegría. Porque vamos a ver ahorita, no hay persona que no haya pecado gravemente, ya sea por accidente o por maldad, y necesitamos esa ciudad de refugio. Jesús, dice en la Escritura, entró al cielo mismo. No entró en el santuario hecho de tierra que hizo Moisés por obra de Dios. El Señor Jesús entró en el cielo mismo. Hebreos capítulo 9, voy a leer del versículo 23 en delante. Hebreos 9:23, dice otra vez, ahorita creo que lo leímos, dice Hebreos 9:23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Fíjese el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el que hizo Moisés, el tabernáculo, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¡Qué maravilla! Jesús, cuando triunfó sobre la muerte, se fue al cielo y dejó las puertas abiertas, el lugar prohibido para nosotros, el lugar santísimo que era el cielo. Ahora Él lo abrió, lo dejó abierto. El sumo sacerdote si entraba y salía y se quedaba cerrado, volvía al año otra vez a hacer lo mismo, era algo de rutina. Cristo entró no en el santuario terrenal, sino en el celestial, que es el cielo, y no solamente entró, dejó el lugar abierto. Usted sabe, cuando Jesús murió, cuando está en la cruz, pasan varios milagros. 3 horas de tinieblas, hubo un temblor, los sepulcros se abrieron, salieron muertos de los hijos de Dios, se presentaron en la ciudad, y una cosa maravillosa que pasó también, el velo del templo se rompió en dos de arriba a abajo. No fue coincidencia. Dios estaba diciéndole al hombre, ya no tienen que preocuparse, el lugar prohibido para ustedes ya está despejado. Con su propio cuerpo, con su propio sacrificio, Jesús nos dejó el lugar abierto para que usted y yo entramos sin problemas. Se dice que en el año 70 que Jerusalén fue destruida, posiblemente había habido entre 80 y 81 sumos sacerdotes. Porque acuérdense, el carácter era vitalicio. Cuando se moría, nombraban otro. Y Jesús es eterno, Jesús no muere, no tiene sucesores, Él no es mortal, no está tomado de entre los hombres, sino simplemente Jesús entró al cielo mismo para dejarnos a nosotros el lugar libre. Cristo es el sacerdote y el sumo sacerdote nuestro que nosotros necesitábamos. Era parte del plan de Dios.
Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, dice Hebreos 10:1, era una sombra. Los sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo, era una sombra de lo que vendría con Cristo. Ya con Cristo todo eso se acabó. Era una figura, era una sombra. Con Cristo ya todo terminó. Pero al punto que quiero llegar, hace poco lo leímos, ahí en Hebreos, Marcos 16, perdón. Cuando Jesús resucita, regresa de donde vino. Él no vino de María, acuérdense. Nació de María, pero él venía del cielo. Su verdadero padre era Dios. Tomó un cuerpo humano cuando vino a la tierra. Pero cuando él asciende al cielo, toma su cuerpo espiritual que él tenía antes, siendo Dios. Pero mire lo que hace. Marcos 16, dice el versículo 19. Jesús ya está ascendiendo al cielo. Se despide de los apóstoles y dice Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo. Se está despidiendo de los apóstoles. Fíjese lo que hace. Y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó. ¿Por qué? Porque estaba cansado. Porque tenía dolor de los sufrimientos que le pasó aquí en la tierra. No. Lo primero que hace al llegar al cielo, sentarse a la diestra del Padre para ser nuestro intercesor. En el libro de Hebreos, otra vez, hay varias veces, capítulo 7, verso 25, dice el escritor, Hebreos 7, 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, escuche, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el momento en que Jesús asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios, ¿para qué? Para interceder por nosotros perpetuamente. Dice, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Lo hizo en la tierra con su muerte y su sacrificio, pero también lo hizo cuando llegó al cielo. En Hebreos capítulo 10, dice también versículos 12 al 14, Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, escuche bien, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Gloria a Dios. No necesito Cristo ofrecerse muchas veces. No necesito Cristo matar muchos corderos para limpiarnos de nuestros pecados, para darnos un lugar en el cielo. Con su solo sacrificio, porque Él era el Cordero de Dios, cuando Él asciende al cielo, lo primeritito que hace es sentarse a la diestra del Padre. Dice Romanos capítulo 8, me gusta este pasaje también de Romanos 8 y verso 34. Dice Romanos 8:34 que el Señor Jesús, ese es su trabajo en el cielo. Romanos 8:34, quiero leer desde el 31 en adelante. Romanos 8:31. ¿Qué pues, dice Pablo, diremos a esto? ¿Y qué es eso que está diciendo Pablo? Esto, que Dios nos llamó, que nos justificó, que nos santificó, que nos glorificó. Dice Pablo, ¿qué pensamos de esto? Si Dios hizo eso por nosotros, pregunta Pablo, ¿quién nos lo va a quitar? ¿Quién contra nosotros? 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no valorizó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él mismo contesta, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria sea a Dios. ¿Quién nos va a acusar? Puede ser que el diablo nos acuse, puede ser que la gente nos acuse, puede ser que los familiares nos acusen, puede ser que la iglesia, el predicador nos acuse. Pero si Jesús es el que murió y nos justificó y nos glorificó, dice, nadie puede quitarnos eso. El único que puede quitarnos es Él. Usted no tenga miedo. Si alguien lo quiere condenar,
Bueno, dígale, tú moriste por mí en la cruz, tú me justificaste, tú me glorificaste, y es lo que Pablo dice. Él es el que murió, Él es el que nos justificó, dice, y además intercede por nosotros. Es decir, que nosotros necesitamos continuamente un intercesor. Hace rato le dije, es raro que usted en su vida no haya usado, usted o su familia, los servicios de un abogado, porque cometemos errores. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que es el pecado, el mundo y el diablo, es casi imposible decir que sí hay gente que no va a necesitar a Cristo como un abogado. Por eso Jesús se sentó a la diestra del Padre en cuanto resucitó, porque Él sabía que en cuanto estemos nosotros todavía en esta tierra, en este mundo, vamos a estar peleando con el problema del pecado. Vamos a Hebreos capítulo 4. Fíjese la invitación que ese sumo sacerdote nos hace. Hebreos 4, 14 al 16. Dice la escritura de esta manera. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo, escucha bien, un gran sumo sacerdote, no nada más un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, cuidado, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cuál es la invitación? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No es solamente Jesús un sumo sacerdote, decíamos, es sumo porque traspasó los cielos, fue mucho más allá. Además dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. No es que Jesús, antes de venir a la tierra, no nos entendía, porque Él es Dios. Pero Él dijo, bajaré a la tierra, tomaré carne, seré como uno de ellos, habitaré con ellos, para decirles que yo entiendo su problema. Y eso fue la misión de Jesús. Por eso bajó a esta tierra. No porque no tenía nada que hacer, quería experimentar algo, tener un cuerpo humano, no. Porque Él vino a decirnos que sí nos entiende. Y que si en el Antiguo Testamento el hombre no podía cumplir la ley porque era difícil, ahora sí podemos cumplirla, porque Él la venció. Jesús venció todo, no por ser Dios, sino por ser un hombre. Y es así como nosotros entendemos que Cristo nos invita a que nosotros vayamos a Él. Dice, es uno que se compadece de nuestras debilidades. Dice, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, Jesús se enojó, Jesús tuvo hambre, Jesús miró una mujer bonita, Jesús le dio la idea del dinero, de las cosas, porque tenía un cuerpo humano. La diferencia con Jesús es que Él tenía la naturaleza espiritual. Y eso le dio el poder para no pecar. Pero dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Es ahí donde nosotros entendemos, Dios se compadece de nuestras debilidades, sí. ¿Por qué? Porque vivió con nosotros, pasó por lo mismo, solamente que no pecó. Pero dice muy claro, acérquense pues confiadamente. Cuando un hijo se acerca a su papá, a veces los hijos se acercan con pavor, van temblando. A veces los padres son muy estrictos, pero un hijo o una hija debe acercarse con confianza a su papá, porque el papá debe decirle a su hijo, te voy a castigar porque te amo, no porque estoy enojado, no porque tengo un problema. Y el hijo debe acercarse a su papá confiadamente para encontrar ayuda, porque los hijos van a fallar, los hijos se van a equivocar. Y si el hijo dice, papá, vengo para que me ayudes, cometí un error, papá, ayúdame por favor, papá tiene que decirle, venga mi hijo, venga hija, le voy a enseñar para que usted triunfe. Esa es la invitación de Dios. Acerquémonos con confianza, escucha bien, al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos. No merecemos acercarnos al trono de Dios. Él es santo y puro, no tiene nada que ver con el pecado, pero su amor y su misericordia nos dice, hijos, vengan, acérquense,
Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando usted se siente solo, cuando se siente triste, cuando siente que ha fallado, cuando siente que ha pecado y todo el mundo que sale dice, ya estás perdido, Jesús dice, no, acércate hijo, acércate, te entiendo, conozco tus debilidades, conozco por lo que estás pasando. Cuando estuve en la tierra, también yo fui tentado. Decíamos, la única diferencia es que Jesús no pecó. Es importante entonces saber que Jesús entiende nuestras debilidades, entiende por lo que pasemos, pero aquí la Escritura dice que debido a esto, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, debemos retener nuestra profesión. Yo no sé nadar, pero he visto a mucha gente que va a nadar y lleva sus globitos para jugar y todo, y he visto eso cuando usted tiene un globo ahí para jugar y lo quiere meter bajo el agua, la fuerza se resiste, el globo quiere salir, hasta que usted lo presione, lo pone bajo el agua, pero cuando usted lo suelta se va. Mucha gente, muchos cristianos no han retenido su salvación, la han dejado ir. El globo sale, flota y se va. Mucha gente está desperdiciando la invitación de Jesús, porque cuando pecó se sintió avergonzado, todo el mundo supo, toda la iglesia se dio cuenta, la televisión, el periódico salió, fue una vergüenza para la sociedad, para la iglesia, pero Jesús dice, retengan su profesión, sujétense a ella, sopórtenla, porque dice Jesús, Él se compadece de nuestras debilidades. No dice que hace ojos ciegos, no dice que dice, oh, no me interesa lo que hiciste, no está diciendo eso. Él entiende que es distinto, sabe por lo que estamos pasando. Él, cuando estuvo en esta tierra, si usted ha leído la Biblia, sabe que Jesús fue muy compasivo y misericordioso. Cuando habló con la mujer samaritana, usted sabe, comenzó pidiéndole un vaso de agua. Y llegó a un punto cuando Jesús le dice a la mujer, después de un rato de diálogo, le dice, mujer, te voy a hacer una pregunta. Ve y llama a tu marido. Ella no se resistió ni se enojó, porque Jesús ya le había dado esa confianza. Y cuando esa mujer responde con mucha verdad, le dice, no tengo marido, Señor. Jesús dice, me da gusto que eres honesta, porque has dicho la verdad. Cuando Jesús, decíamos, entrevista a muchas personas, Él es misericordioso y compasivo. ¿Se acuerda aquella mujer que fue tomada del hecho del adulterio? Y los fariseos y los escribas se la trajeron, se la aventaron allá a Jesús cuando Él está predicando, casi yo creo que semidesnuda, toda llena de polvo, golpeada, no sé, y la tiran a los pies de Jesús y le dicen a Jesús, tú que dices que obedeces la ley, aquí estamos para ver si de veras cumple la ley, muéstranos que eres obediente a la ley. Pero usted recuerda la sabiduría de Jesús. Por un rato los ignoró, y es cuando Jesús les dice a ellos, porque insistían en que Jesús diera su aprobación para que esa mujer fuera muerta a pedradas, y Jesús les dice, si ustedes nunca han pecado, si ustedes nunca han adulterado en su mente, si ustedes nunca han tenido pensamientos perversos, dice Jesús, está bien. Ustedes nunca han robado, ustedes nunca han sido avariciosos, nunca han violado la ley, nunca han violado el sábado, dice Jesús. Entonces, si ustedes nunca han violado la ley, tienen mi aprobación, tire la primera piedra. Y como no hay nadie que no ha violado la ley de una forma o de otra, muy claro dice la Escritura, se fueron saliendo uno a uno. Nadie, ni los jóvenes ni los viejos dijeron, sí tenemos derecho de perder a esa mujer. Jesús le dijo, si tienen eso, no han pecado, dice Jesús, está bien. Todos nosotros tenemos el problema del pecado. Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, no, Señor, ninguno. Jesús me dijo, ok, pero esta vez vas a saber quién soy yo. Ellos no, pero yo sí. Ellos son pecadores, pero yo sí te voy a condenar. No, Jesús le dijo, mujer, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús entiende el problema humano. Quiero aclarar, no nos ignora, no dice, bueno, pues yo sabía que iban a pecar y me voy a hacer de la vista gorda, como decimos a veces. No,
Una cosa es que Él nos entiende y tiene misericordia, y otra cosa es que también nos castiga. Pero nos invita a que cuando estemos pasando por conflictos, por pecados, por problemas, no nos alejemos de Dios. La gente cuando peca hace lo contrario. En vez de acercarse a Dios y pedir perdón, su orgullo, su soberbia, lo hace alejarse de Dios. Y ahí no va a funcionar. Como el tiempo es muy corto, apenas voy a la mitad, pero voy a terminar con el pasaje que leímos al principio. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. Este reloj camina muy aprisa y dice 1 de Juan, capítulo 2. Juan dice muy claro del 1 al 3. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, mire qué maravilla, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Todos los papás tienen un ideal para sus hijos. Todos los padres, las madres, tienen un plan para sus hijos. Que sus hijos crezcan, que se eduquen, que sean bien portaditos, que respeten a los demás, que tomen un trabajo, que se casen, que prosperen, que tengan hijos, que tengan nietos. Ese es el ideal de los papás. Pero ¿saben una cosa? Generalmente cuando los padres tienen un ideal así sobre sus hijos, muy pocas veces esto sucede. Porque sus hijos cuando están chicos, sí mamá, sí papá, sí mamá, sí papá. Cuando ellos crecen, toman sus propias decisiones y a veces no cumplen con los propósitos de papá y mamá. Y papá se siente frustrado, mamá se siente frustrado. Pero es la vida. Así como papá se salió de casa, mamá salió de casa y su propia familia, tal vez su mamá no estaba de acuerdo, su papá no estaba de acuerdo que se casara con esa persona, se salió, los abandonó, no lo sé. Pero todo papá tiene un ideal. El ideal de Dios es que nosotros como cristianos, sus hijos, no pequemos. Es lo que dice la Escritura. Estas cosas os escribo, estas, para que no pequéis. Dios no quiere que pequemos. ¿Por qué? Porque cuando pecamos vamos a sufrir las consecuencias. Los hijos cuando son rebeldes y groseros van a sufrir las consecuencias. Si papá no los castiga, Dios los va a castigar. Pero Dios sabe que nosotros vamos a pecar. Pero dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero dice, si alguno hubiere pecado, ahí está lo importante, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar en el jardín? Sí. ¿Antes de hacerlo sabía? Sí. Porque Dios sabía que el diablo iba a venir a engañar. Sí. ¿Y por qué no tiró Dios? ¿Por qué no mató al diablo cuando estaba engañando a sus hijos de Eva? Porque no es lo correcto. El hombre tiene que entender que necesita de Dios. Cuando Dios vio que Eva iba a desobedecer a Dios, a tomar el fruto, Dios no le golpeó la mano, no le gritó, no le impidió, porque a veces nosotros tenemos que entender que el pecado está ahí y cuando lo hacemos hay consecuencias. Tenemos que aprender. Los hijos jamás van a aprender si no dejamos que fallen. Protegemos tanto a los hijos que no queremos que les pase nada. Y cuando les pasa algo no saben qué hacer. Tenemos que permitir a veces. Los padres a veces no están de acuerdo con los hijos lo que hacen, pero lo que hay que hacer es dirigirlos, enseñarlos. Ok, hijo, se equivocó, se cayó, levántese, ahora hágalo de esta manera. Es la única manera de crecer. Va a sufrir, hijo, las consecuencias, pero usted tiene que enfrentar las consecuencias. A eso es lo que dice Juan, o Dios, estas cosas les escribo para que no pequen. Dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. No dice al predicador, no dice a los ancianos de la iglesia, no dice a la iglesia, sino a Jesucristo el justo. Si usted analiza la Biblia, todos los hombres de Dios pecaron, todos ellos, los mejores hombres de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón, todos ellos pecaron, Sansón, los jueces, los reyes, los profetas, todos pecaron. Pero ellos eran hombres que reconocían su pecado y Dios los ayudaba. 7 veces cae el justo, dice Proverbios,
y 7 veces Dios lo levanta. Y cuando dice 7, no está hablando de 1, 4, 5, 6, 7, sino que el justo a veces va a pecar. Y déjeme decirle una cosa, las gentes que están más cerca de Dios son las que el diablo más ataca. A los que están dormidos, ya para qué los va a atacar si los tiene controlados, los tiene atemorizados. Las personas que quieren trabajar para Dios son a las que el diablo ataca. ¿Por qué cree que el diablo atacó a Jesús? Porque sabía que Jesús iba a morir por la humanidad y lo quiso desviar de muchas maneras, pero Jesús lo venció. Si usted es un líder de la iglesia, si es un hermano consagrado, una hermana consagrada, déjeme decirle, el diablo no lo va a dejar jamás en paz. Y voy a decirle como le dije la otra vez, el diablo nos ataca donde usted es más débil. Su familia, el trabajo, su dinero, la salud, lo que usted quiera, por ahí lo va a atacar. Pero dice que Juan, que hay condiciones para que Dios nos perdone. El libro de Juan capítulo 1, rapidito, dice, 1 de Juan capítulo 1, dice por ejemplo el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, escuche bien, de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo, escuche bien, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay ninguna persona en la iglesia que no haya pecado. No hay. Porque mientras estamos en este cuerpo de carne, vamos a pecar. Ya sea con los hechos o con el pensamiento. Y hay gente como los fariseos hipócritas que dicen que ellos no han pecado. No, dice Juan que sí. Si decimos que no tenemos pecado, dice, le hacemos a Él, a Cristo, mentiroso. ¿Por qué cree que Cristo se sentó a la diestra del Padre cuando subió al cielo? Porque sabía que estábamos todavía luchando con el pecado. Y porque Él quiere ayudarnos, porque Él quiere que vayamos al cielo. Pero dice que debemos estar en comunión con Él. En comunión con Él, ¿sabe qué significa? Solamente hay dos reinos, el de las tinieblas, que es el mundo, y el de la luz, que es la iglesia. Si usted está en el mundo, no está en luz. Y si está en luz, no está en tinieblas. Para que Dios le perdone a través de Cristo, usted tiene que tener comunión y andar en luz. Andar es un verbo que significa continuamente. No es de que usted viene cada año, cada mes, cada 3 meses. Eso no sería andar en luz. Quiere decir que usted tiene que estar en la iglesia. La otra vez les dimos esta comparación. Si yo corto un dedo por accidente, ese dedo va a estar separado de la mano. Pero si se vuelve a conectar, vuelve a funcionar la sangre, los miembros, los músculos, pero si se queda separado por un tiempo, el dedo se va a morir, porque la sangre ya no fluye. Y en cuanto a una maravilla que Dios hace, entra la infección, el cuerpo comienza a combatirla. Esa es la sangre de Cristo, que fluye por su cuerpo, que es la iglesia. Y si nosotros hemos pecado, porque hemos pecado, dice, ya andamos en luz, pero la condición es, si confesamos nuestros pecados. Usted no es de los que digan, bueno, Dios conoce mi pecado, Él lo sabe, que Él me perdone si Él quiere. Eso no es lo que la Biblia enseña. Usted debe confesar que tiene pecados y acercarse a Jesús, y dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bien importante, Él es fiel. No va a decir Jesús, ok, yo le prometí iba a perdonar los pecados, pero ahora ya voy a cambiar porque soy Dios. Él jamás va a cambiar, jamás. Su esposo, su esposa va a cambiar, sus hijos van a cambiar, la iglesia va a cambiar, Jesús no. Él es fiel y justo. Justo entiende por lo que usted está pasando. Él no dice, me sorprendiste, no esperaba eso de ti. No, Jesús dice, yo sabía que ibas a fallar, pero aquí estoy. ¿Se acuerda cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo? Pero dice Jesús, pero yo he orado al Padre para que tu fe no te falte. No dijo, voy a orar al Padre para que el diablo no te ataque. No dijo eso. Dijo, te va a atacar. Lo único que estoy pidiendo al Padre es que tu fe no te falte. Dios puede evitarnos que pecamos. Él no quiere que pequemos. Pero por nuestra necedad, o por nuestra debilidad, o porque estamos luchando contra
huestes diabólicas, vamos a fallar, vamos a caer, vamos a pecar. Pero quiero que sepa una cosa, si usted es cristiano y cumple estos requisitos, tenemos un abogado. Le voy a decir algo, espero que nadie se ofenda por esto, pero en algunas otras iglesias piensan que hay otros mediadores, pero no los hay. Dice 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 5 y 6. Dice Pablo, 1 Timoteo 2, 5 y 6, ya vamos a terminar. Dice la Escritura, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Por qué Él es el único mediador? Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un solo Dios y un solo mediador. No es María mediadora, no es María intercesora, no es Pedro, no es Juan, no son los apóstoles, no es su papá, no es su mamá. Dice la Escritura muy claro, hay un solo Dios. Si usted acude a otro mediador, nadie lo va a defender. Si usted está en la cárcel, o yo estoy en la cárcel, no puedo hacer yo algo por otro que está en la cárcel porque también ha violado la ley. El que nos puede dar es un abogado. Todo hombre es pecador, toda mujer es pecadora. El único que nos puede ayudar con el problema del pecado es el Señor Jesús. Porque dice otra vez, Hebreos 4:15, que aunque Él fue tentado en todo, pero nunca pecó. Si usted ha pecado, no se vaya de la iglesia, no se aparte. La gente que se aleja, ahí estas bendiciones no van a ser para usted. Cuando nos acercamos a Cristo con un corazón contrito y humillado, le aseguro que el trono de la gracia está ahí para ayudarle en el momento oportuno. Si usted necesita confesar los pecados a Cristo, ahí en su casa, usted enciérrese en su cuarto y dígale, Señor, soy pecador, he fallado, perdóname. Si ha ofendido a los demás, si ha ofendido a la iglesia, pida perdón a la iglesia, a su familia, y Dios lo va a perdonar. Esa es la invitación, que vengamos a Él porque Él nos entiende. Él sabe nuestras debilidades, entiende nuestras luchas. No hay otra vez forma de evitar hasta que usted muera y ya no estemos en este cuerpo de tierra, ya no habrá lucha contra el pecado. Sea joven, sea viejo, sea adulto, sea mujer, sea casado, sea soltero, el pecado siempre estará ahí. Pero la misericordia de Dios jamás nos va a abandonar. No se aleje de Dios. Búsquelo. Buscar a Jehová, dice el profeta Isaías, mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Dios lo ama. Jamás lo va a desechar. Mientras usted regrese al camino de Dios, Dios le va a dar no una, muchas oportunidades, pero usted tiene que confesar sus pecados y regresar al camino de Dios. Que Dios lo bendiga.